Mi exnovio trajo a su nueva novia a la piscina de mi complejo de apartamentos y anunció en voz alta: mejoré a lo grande. Sin remordimientos de ningún tipo por haberla dejado. Yo saludé educadamente desde mi tumbona sin ninguna reacción. Lo que él no podía ver desde donde estaba chapoteando lo cambió todo para él exactamente 7 días después, cuando la notificación llegó a la puerta de su apartamento. Mi abogada de divorcios deslizó los papeles sobre su escritorio con una sonrisa cómplice. Confía en mí en esto, Rachel. Acepta las participaciones en la propiedad en lugar del pago en efectivo. Estaba agotada por un año de batallas judiciales y solo quería que terminara. Pero algo en sus ojos me hizo escuchar. Participaciones en la propiedad. Me incliné hacia adelante, entrecerrando los ojos para ver los documentos. Mi vista se había vuelto borrosa por demasiadas noches llorando. El socio de tu exmarido posee varias propiedades de alquiler. En lugar de liquidar todo por efectivo, puedes tomar una participación del 10% en 3 edificios. Dio un golpecito con su bolígrafo en el acuerdo de conciliación. Incluyendo los apartamentos Riverside. Sentí un vuelco en el estómago. Ahí es donde vivo. ¿Exacto? Su sonrisa se ensanchó. Y donde tu alquiler mensual acaba de convertirse en un gasto de negocio. Te estás pagando parcialmente a ti misma. Además, obtienes derecho a voto en todas las decisiones importantes de la propiedad. Me quedé mirando los números. No era una cantidad enorme de dinero, nada que me hiciera rica, pero era real, tangible, algo sobre lo que podía construir. ¿Y si necesito efectivo de inmediato? Puedes vender las participaciones más tarde si quieres. Pero Rachel, has trabajado en ese bufete de abogados durante 12 años. Sabes cómo funciona el sector inmobiliario. Esto es más inteligente a largo plazo. Firmé los papeles con mano temblorosa. 3 semanas después, el divorcio era definitivo. Estaba soltera a los 38, viviendo en un apartamento de una habitación del que ahora era parcialmente dueña, empezando de cero por completo. Fue entonces cuando apareció Derek. Vivía 3 pisos por encima de mí en el edificio C. Nos conocimos en los buzones un martes por la mañana. Era encantador, comprensivo con mi divorcio, fácil de hablar. Empezamos a tomar café juntos, luego a cenar. En 2 meses, estábamos saliendo. Durante 2 años, Derek pareció la prueba de que la vida podía mejorar después del desastre. Trabajaba en ventas, siempre tenía historias interesantes y me hacía reír. Dijo que era fuerte por sobrevivir a mi divorcio. Dijo que merecía la felicidad. Luego conoció a Madison en un evento de networking. El cambio fue gradual. Empezó a mencionar su nombre, a compararnos. Madison es muy decidida, ¿sabes? Siempre está trabajando en algún proyecto nuevo. Yo también trabajaba a tiempo completo, pero aparentemente eso no contaba. 6 semanas después, rompió conmigo en el aparcamiento. Necesito a alguien más ambicioso, alguien que iguale mi energía. Lloré en mi coche durante 1 hora. Luego, subí y empecé a recoger los pedazos de nuevo. La zona de la piscina de los apartamentos Riverside era mi refugio. Iba allí todos los sábados por la mañana con un libro y mi café, ocupando la misma tumbona en la esquina. Era tranquilo a primera hora del día, pacífico, hasta que Derek apareció con Madison. Oí su voz primero, alta, proyectándose sobre el agua. Mejoré a lo grande. Sin remordimientos de ningún tipo por haberla dejado. Todo mi cuerpo se quedó helado. Levanté la vista lentamente. Derek estaba en la parte poco profunda, con el brazo sobre los hombros de Madison. Era más joven que yo, quizás 28 años, con un pelo perfecto y una sonrisa segura. Ambos estaban mirando en mi dirección. Quería que viera esto. Quería que supiera que había seguido adelante. Quería que me sintiera pequeña y reemplazada y patética. Todos alrededor de la piscina se habían callado. Vecinos que conocía desde hacía años estaban observando, esperando ver cómo reaccionaría. Dejé mi libro con cuidado, me quité las gafas de sol e hice contacto visual con Derek a través del agua resplandeciente. Luego saludé con la mano, un saludo pequeño y educado, como si fuera solo otro vecino saludando. Su rostro cambió.
La confusión parpadeó en su expresión. Esta no era la reacción que esperaba. Quería lágrimas, un drama mayor que pudiera contar más tarde para quedar bien. No le di nada. Madison le susurró algo al oído. El río demasiado fuerte, atrayéndola más cerca, tratando de recuperar su actuación. Me puse las gafas de sol de nuevo y volví a mi libro. Me temblaban tanto las manos que las palabras se volvieron borrosas, pero no dejé que él lo viera. Desde mi tumbona, podía ver el balcón de su tercer piso, el sofá seccional de gran tamaño bloqueando la mitad del espacio, la parrilla de calidad comercial que definitivamente violaba los códigos de incendios, las luces de cadena que había colgado sin permiso. Había notado esas infracciones meses atrás, cuando lo amaba y miraba para otro lado. Cuando pensaba que su desobediencia a las reglas era encantadora y espontánea en lugar de egoísta y descuidada. Pero ya no estaba mirando para otro lado. Derek y Madison se quedaron en la piscina otra hora. Su voz se oía cada pocos minutos, asegurándose de que yo escuchara lo feliz que era, lo perfecta que era su nueva relación, cuánto había mejorado su vida. Terminé 2 capítulos de mi libro y me fui adentro. La reunión de inversores era en 6 días. El lunes por la mañana, encontré un sobre deslizado bajo mi puerta. Sin remitente, solo mi nombre escrito con una caligrafía cuidada. Dentro había 12 páginas de documentación impresa. Informes de infracciones de la propiedad, todos de la misma unidad, edificio C, apartamento 304, el de Derek. Una nota adhesiva estaba pegada en la primera página. He estado guardando registros. Pensé que debería saberlo. Gloria. Gloria Martínez había sido la administradora de la propiedad en Riverside durante 15 años. Tenía unos 50 y tantos años, era directa, con el pelo canoso siempre recogido en un moño apretado. Había hablado con ella algunas veces sobre problemas de mantenimiento, pero no la conocía bien. Extendí los papeles sobre la mesa de mi cocina y empecé a leer, quejas por ruido que se remontaban a 8 meses, infracciones del Código de Incendios de inspecciones de balcones, modificaciones no autorizadas en la unidad, abuso del aparcamiento de invitados. 3 informes de fiestas nocturnas que molestaban a otros residentes. Todo estaba documentado, fechas, horas, fotografías, declaraciones escritas de los vecinos. Derek había estado rompiendo las reglas desde que se mudó, y nadie lo había detenido. Aparecí en la oficina de Gloria esa tarde con la carpeta. Levantó la vista de su ordenador, sin sorprenderse de verme. ¿Recibiste mi paquete? ¿Por qué ahora? Me senté sin que me invitaran. ¿Por qué darme esto a mí? Gloria se reclinó en su silla. Porque acabo de recibir la lista actualizada de inversores. Vi tu nombre. Me di cuenta de que podrías preocuparte de verdad por Derek específicamente, por las reglas. Su expresión era cansada. He estado tratando de hacer cumplir estas políticas durante años. La corporación sigue anulando mis decisiones. No quieren lidiar con residentes difíciles. No quieren posibles demandas o vacantes. Así que, gente como tu ex se sale con la suya. Gente como él, encantadores, habladores, los que saben exactamente qué decir para librarse de las consecuencias. Señaló la carpeta. He enviado notificaciones de infracción. Se disculpa, promete arreglar las cosas, y luego lo vuelve a hacer el siguiente fin de semana. Sus padres son cofiadores del contrato, así que la administración no presiona demasiado. No quieren perder pagos de alquiler fiables. Sus padres pagan su alquiler. Gloria asintió. La mayor parte. Él cubre quizás el 30%. Envían un cheque cada mes. Eso explicaba mucho. El coche caro, las salidas constantes, la arrogancia. Derek no tenía éxito. Estaba subvencionado. ¿Qué puedo hacer?, pregunté. Los ojos de Gloria se encontraron con los míos. Ahora eres una inversora. Tienes derecho a voto. Los otros inversores están cansados de las quejas y las vacantes causadas por residentes problemáticos. Si propones políticas de cumplimiento más estrictas en la próxima reunión, te escucharán. ¿Cuándo es la próxima reunión? El viernes. A las 4, en la sala de conferencias de la oficina principal. Hizo una pausa.
Estaré allí para presentar los problemas actuales y responder preguntas. No puedo decirles que residentes están causando problemas, por las regulaciones de privacidad, pero si alguien propone cambios en las políticas, puedo implementarlos de inmediato. Miré la documentación en mis manos. 12 páginas de las infracciones de Derek. La prueba de todo con lo que se había salido con la suya. Estaré allí, dije. Pasé 3 noches preparándome para esa reunión. La investigación consumió mis tardes. Leí guías de administración de propiedades, revisé las leyes de arrendadores e inquilinos de Arizona y estudié las políticas de cumplimiento de complejos similares. Mi divorcio me había enseñado una lección crucial, la documentación y la legalidad lo eran todo. Las emociones no importaban en los procedimientos oficiales. Solo los hechos, solo lo que se podía probar. Redacté una propuesta, 5 políticas nuevas, cada una abordando un problema específico, cada una completamente legal y aplicable. Política 1, una ordenanza de ruido de 3 avisos. La primera infracción resultaba en una advertencia por escrito. La segunda significaba una multa de $150. La tercera iniciaría el proceso de rescisión del contrato de arrendamiento. Política 2, inspecciones obligatorias de seguridad de los balcones cada 6 meses. El cumplimiento del código de incendios no era negociable. Los residentes tenían 30 días para solucionar las infracciones o enfrentarse a multas. Política 3, una prohibición de muebles de gran tamaño que bloquearan las salidas de emergencia o crearan peligros de seguridad. Retirada profesional a cargo del residente si no se corregía en 2 semanas. Política 4, aumento de las tarifas de aparcamiento para invitados y estancias máximas de 3 horas sin permisos de pernocta. Los vehículos no autorizados serían remolcados. Política 5, revisiones anuales de cumplimiento del contrato para todos los residentes con múltiples infracciones. Ninguna de estas políticas mencionaba a Derek específicamente. Se aplicaban a todos, pero yo sabía exactamente quién se vería más afectado. El jueves por la noche, no pude dormir. No dejaba de imaginar la reunión, los otros inversores haciendo preguntas que no podía responder, ellos votando en contra de mis propuestas, Derek continuando su vida sin cambios mientras yo quedaba como una tonta y vengativa. Mi teléfono vibró a las 11. Un mensaje de texto de mi hermana, Jennifer. Deja de darle vueltas. Estás haciendo lo correcto. No le había contado sobre la reunión, pero Jennifer siempre sabía cuándo estaba entrando en espiral. ¿Y si dicen que no? Le escribí. Entonces lo intentaste. Eso es más de lo que hiciste con Derek durante 2 años. Tenía razón. Durante 2 años, había visto a Derek romper las reglas y lo había ignorado. Me decía a mí misma que no era asunto mío. Me decía a mí misma que el amor significaba aceptar los defectos de alguien. Pero había una diferencia entre aceptar defectos y permitir un mal comportamiento. Me dormí con la propuesta en mi mesita de noche, la alarma puesta para las 6 de la mañana. La sala de conferencias de la oficina principal era más pequeña de lo que esperaba. Una mesa rectangular con 8 sillas. 4 ya estaban ocupadas cuando llegué a las 3:55. 2 parejas mayores que reconocí del complejo. Los Richardson del edificio habían sido inversores durante 20 años. Los Chen del edificio B habían sido dueños de sus participaciones durante una década. Asintieron educadamente cuando me senté. Gloria estaba al frente de la sala con un portátil y un proyector. Me dedicó la más mínima sonrisa. Exactamente a las 4, comenzó. Gracias a todos por venir. Tenemos varios puntos en la agenda de hoy, pero quiero empezar con los problemas actuales de la propiedad. La pantalla detrás de ella se llenó de estadísticas. Las quejas por ruido habían aumentado un 40% en el último año. 3 infracciones del código de incendios en los últimos 6 meses. Disputas de aparcamiento con un promedio de 2 por semana. La rotación de residentes en su punto más alto. La señora Richardson frunció el ceño. Esto es inaceptable. Estamos perdiendo buenos inquilinos por estos problemas. De acuerdo, dijo el señor Chen. ¿Qué se está haciendo? La expresión de Gloria se mantuvo neutral. La política actual permite advertencias y pequeñas multas,
Pero la aplicación ha sido inconsistente debido a los requisitos de supervisión corporativa. A menos que tengamos directrices más claras y consecuencias más fuertes, estos problemas continuarán. Entonces necesitamos directrices más claras, dijo la señora Richardson bruscamente. El valor de nuestras propiedades está sufriendo. Este era mi momento. Carraspé. Tengo una propuesta, varias políticas que podrían abordar estos problemas. Todos se giraron para mirarme, la nueva inversora, la mujer divorciada del edificio C que solo llevaba 6 semanas en la lista. He revisado nuestros contratos de arrendamiento actuales y las regulaciones de Arizona, continué, manteniendo la voz firme. Todo lo que sugiero es legal y se utiliza comúnmente en propiedades similares. Distribuí copias de mi propuesta. Los observé leer, contuve la respiración. El señor Chen fue el primero en levantar la vista. Esto es exhaustivo. Muy exhaustivo. La política de 3 avisos tiene sentido. La señora Richardson añadió, la gente necesita consecuencias que realmente importen. ¿Y la implementación?, preguntó el señor Richardson a Gloria. ¿Puedes realmente hacer cumplir esto? Gloria asintió. Con políticas claras aprobadas por los inversores, sí. Puedo implementar todo esto en una semana. Propongo que se aprueben las 5 políticas, dijo la señora Chen. Secundo, acordó su marido. La votación fue unánime. Salí de esa reunión aturdida. Había durado menos de 40 minutos. 5 políticas aprobadas. La aplicación comenzaba de inmediato. Derek recibiría su primera notificación de infracción en cuestión de días. La música comenzó a las 9 de la noche de un martes. Un bajo pesado que hacía vibrar mi techo. Voces y risas que se filtraban desde el apartamento de Derek, 3 pisos más arriba. Me lo esperaba. Derek organizaba fiestas cada pocas semanas, ignoraba las quejas de sus vecinos y contaba con su encanto y el dinero de sus padres para arreglarlo todo. Pero ahora las cosas eran diferentes. Esperé hasta las 10:30, cuando la ordenanza de ruido entraba en vigor oficialmente. Entonces llamé a la línea de no emergencia y presenté una queja. Di el número de mi apartamento, describí la molestia, manteniéndome tranquila y objetiva. Gloria me envió un mensaje de texto 1 hora después. La notificación de infracción se entregará mañana por la mañana. Gracias por el informe. Me dormí con el sonido de la fiesta de Derek aún en pleno apogeo, pero dormí mejor que en semanas. A la mañana siguiente, observé desde mi balcón cómo Gloria entregaba personalmente la notificación en la puerta de Derek. Él respondió en pantalones de chándal, con el pelo desordenado, claramente con resaca. No pude oír la conversación, pero su lenguaje corporal lo decía todo, confusión, molestia, desdén. Probablemente pensó que era un error, una advertencia de la que podría librarse hablando. Primer aviso. 2 semanas después, tuvo lugar la inspección de balcones. Sabía que estaba programada porque Gloria había colgado avisos por todo el complejo. Los residentes tenían 30 días para prepararse. Derek no se preparó. El inspector pasó 15 minutos en su balcón, tomó fotografías, hizo notas en una tableta y negó con la cabeza. Esa tarde, Derek recibió su segunda notificación de infracción. Muebles de gran tamaño bloqueando la salida de emergencia. Parrilla comercial en violación de los códigos del edificio. Trabajo eléctrico no autorizado para sus luces de cadena. Tenía 14 días para arreglarlo todo o pagar $300 por la retirada profesional y el almacenamiento. Estaba revisando mi correo cuando Derek entró furioso en el vestíbulo al día siguiente. Se dirigió directamente a la oficina de Gloria, con la notificación de infracción arrugada en el puño. «Esto es ridículo». Su voz se oía a través de la puerta cerrada. «He tenido esos muebles durante 1 año. Nadie se quejó antes». La respuesta de Gloria fue demasiado baja para oírla. Pero la de Derek no. «Quiero saber quién está detrás de esto. Alguien la tiene contra mí». «Esto es acoso». Yo estaba en los buzones, revisando el correo basura, con el corazón acelerado. Una parte de mí quería irse, pero otra parte necesitaba ver esto. Derek salió de la oficina de Gloria 5 minutos después,
con la cara roja de frustración. Pasó justo a mi lado sin siquiera mirarme. Ahora era invisible para él. Solo otra vecina que ya había olvidado. Segundo aviso. El tercer aviso llegó 3 semanas después. Otra fiesta. Otra queja por ruido. Otra notificación de infracción. Pero esta venía con consecuencias. El BMW blanco de Madison estaba aparcado en el estacionamiento de invitados esa noche. Llevaba allí 4 días seguidos sin permiso. Bajo las nuevas políticas, los vehículos de los invitados no podían permanecer más de 3 horas sin autorización de pernocta. A las 2 de la madrugada durante la fiesta de Derek, su coche fue remolcado. Me enteré a la mañana siguiente por la señora Peterson, que vivía al lado de Derek. Estaba en los buzones, negando con la cabeza. La novia de ese joven estaba gritando en el aparcamiento a las 6 de la mañana. Dijo que le habían remolcado el coche. Una tarifa de $200 para recuperarlo. Estaba furiosa. Qué lástima, dije con cuidado. Anoche organizó otra fiesta. La tercera este mes. No puedo dormir con todo ese ruido. La señora Peterson suspiró. Me alegro de que la administración finalmente esté haciendo algo. Llevo meses quejándome. Asentí con simpatía y me dirigí al trabajo. Pero no podía dejar de pensar en Madison, en su cara cuando se dio cuenta de que el estilo de vida de Derek tenía consecuencias reales. Cuando su encanto no podía arreglarlo todo con una sonrisa y una disculpa. Esa tarde, los vi discutiendo en el aparcamiento. La voz de Madison era aguda y cortante. Las manos de Derek estaban levantadas en un gesto apaciguador. Se subió a su coche y se fue, con los neumáticos chirriando. No volvió esa noche, ni la siguiente. Una semana después, vi a Derek llevando cajas a su coche solo. Sus movimientos eran bruscos, enfadados. Cerró el maletero con tanta fuerza que hizo temblar todo el vehículo. La señora Peterson apareció a mi lado de nuevo. Oí que la novia lo dejó. Publicó algo en las redes sociales sobre demasiado drama e inestabilidad. No puedo decir que la culpe. Yo tampoco. Derek había querido a alguien ambicioso, alguien que igualara su energía, pero Madison igualó su realidad y no le gustó lo que encontró. El complejo de apartamentos había estado tranquilo durante 3 días. Sin fiestas, sin música alta, solo paz. Pero Derek seguía viviendo encima de mí, seguía violando su contrato de arrendamiento, seguía a un incidente más de los procedimientos de desalojo. Me pregunté cuánto tiempo tardaría. Gloria me llamó un jueves por la tarde. ¿Puedes venir a mi oficina? Hay algo que deberías saber. Sentí un vuelco en el estómago. ¿Lo habría descubierto Derek? ¿Sabía que yo estaba detrás de los cambios de política? Aparecí a las 5, cuando la mayoría de los residentes estaban en casa del trabajo. Gloria cerró la puerta detrás de mí y se sentó pesadamente. Los padres de Derek me contactaron esta mañana. ¿Sus padres? Son los cofiadores de su contrato. Han estado pagando la mayor parte de su alquiler. Sacó un archivo. Cuando las notificaciones de infracción comenzaron a llegar, Derek les dijo que era un malentendido. Errores de la administración del edificio. Que él se encargaría. Pero no se encargó, dije. No, y cuando llegó la tercera notificación de infracción, sus padres pidieron ver la documentación. Toda. Gloria abrió el archivo. Tuve que enviarles todo. Las quejas por ruido, los informes de inspección, las fotografías de las infracciones. Todo es parte del registro oficial. Giró el archivo hacia mí. Dentro había correos electrónicos impresos entre los padres de Derek y la empresa de administración. Los leí lentamente. Derek les había dicho a sus padres que tenía un ascenso en el trabajo. Les dijo que pronto ganaría lo suficiente para cubrir el alquiler por su cuenta. Les dijo que el apartamento era una inversión en su carrera, oportunidades de networking, una imagen profesional. Todo mentiras. El correo electrónico de su madre era devastador. No teníamos ni idea de que Derek estaba causando problemas a otros residentes. Lo criamos mejor que esto.
Hemos estado subvencionando un estilo de vida que claramente no puede permitirse y no merece. Esto se acaba ahora. La respuesta de su padre fue más corta. Con efecto inmediato, retiramos nuestro apoyo financiero. Derek tiene 32 años. Es hora de que viva de acuerdo con sus medios reales. Gloria me miró. No van a renovar su CEO firma. Derek tiene que mudarse o demostrar que puede permitirse el alquiler por su cuenta. Ni de lejos. Su alquiler es de $1,850 al mes. Sus ingresos reales apenas cubren $600. Ha estado viviendo de su dinero y tarjetas de crédito durante años. Me recliné en mi silla, procesando esto. Mi venganza había expuesto accidentalmente las mentiras de Derek a las personas que más importaban, su propia familia. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. Tiene hasta el final de su contrato para mudarse. 2 meses. Ya presentó su aviso esta mañana. Gloria hizo una pausa. Pensé que debería saberlo. Las políticas que propusiste no solo hicieron cumplir las reglas. Revelaron quién es realmente Derek. Salí de su oficina sintiéndome extraña. Reivindicada, pero también extrañamente vacía. Esto era lo que había querido. Derek enfrentando consecuencias. Derek perdiendo su vida cómoda. Derek forzado a confrontar sus propias decisiones. Pero no esperaba que se sintiera tan hueco. Vi a Derek en la oficina de administración 2 semanas después. Estaba en el mostrador discutiendo sobre su depósito. Di un aviso de 60 días. Debería recuperar mi depósito completo. La asistente de Gloria, una joven llamada Kesa, mantuvo su voz profesional. Su depósito se está utilizando para cubrir las tarifas de retirada de muebles y la multa de la tercera infracción. Le quedan $150. Eso es ridículo. Esos cargos eran falsos. Los cargos estaban detallados en sus notificaciones de infracción. Tuvo oportunidades de solucionar los problemas usted mismo. Kesa deslizó un documento sobre el mostrador. Todo está detallado aquí. Derek agarró el papel, con la cara sonrojada. Quiero hablar con quien aprobó estas nuevas políticas. Esto es acoso selectivo. Las políticas fueron aprobadas por los inversores. No puedo darle sus nombres. Regulaciones de privacidad. Entonces quiero presentar una queja contra la administración. Puede hacerlo. El formulario está en nuestro sitio web. Yo estaba de pie en los buzones al otro lado del vestíbulo, fingiendo revisar sobres. Derek aún no me había notado. Podía irme. Salir por la puerta lateral. Evitar esta confrontación. Pero me quedé. Quizás necesitaba ver esto de cerca. Necesitaba verlo perder el control. Necesitaba la prueba de que mi venganza silenciosa había funcionado. Derek golpeó el mostrador con la mano. Esto es increíble. He vivido aquí durante 3 años. Nunca tuve problemas hasta ahora. Según nuestros registros, ha tenido 12 infracciones documentadas en 18 meses, dijo Kesa con calma. Las nuevas políticas simplemente aplican consecuencias por un comportamiento que siempre estuvo en contra de los términos de su contrato de arrendamiento. Derek abrió la boca para discutir pero se detuvo. Sus ojos se habían desviado más allá de Kesa hacia el calendario de reuniones de inversores publicado en la pared detrás de ella. Su rostro cambió. La comprensión parpadeó en su expresión. Se giró lentamente, escaneando el vestíbulo. Su mirada se posó en mí. Por un momento, ninguno de los dos se movió. Sostuve su mirada, no parpadeé, no aparté la vista. No podía probar nada. No podía saberlo con certeza. Pero lo sabía. Rachel, dijo. Mi nombre sonó como una acusación. Cerré mi buzón y caminé hacia la puerta. Pasé a menos de 1,5 metros de él. Lo suficientemente cerca para oír su respiración. Lo suficientemente cerca para ver la ira en sus ojos. Adiós, Derek, dije en voz baja. Luego me fui. Me temblaban las manos cuando llegué a mi apartamento, pero estaba sonriendo.
Gloria apareció en mi puerta esa noche con 2 tazas de café y una sonrisa cansada. Pensé que podrías necesitar esto, dijo, dándome una. Derek lo descubrió. Lo sé. Estuve allí. Me hice a un lado para dejarla entrar. Nos sentamos en mi pequeño balcón, viendo el atardecer pintar el cielo de fénix de naranja y rosa. Durante un rato, ninguna de las dos habló. Debería decirte algo, dijo Gloria finalmente. He querido hacer cumplir estas reglas durante años, mucho antes de que te convirtieras en inversora. Lo mencionaste. Pero es más que eso. Se quedó mirando su café. Llevo 20 años trabajando en administración de propiedades. He visto a cientos de Derricks, hombres encantadores que piensan que las reglas no se aplican a ellos, que usan el dinero y la paciencia de otras personas hasta que ambos se agotan. ¿Por qué la corporación no te apoyó? Porque los Derricks no suelen causar suficiente daño como para que importe. Pagan el alquiler a tiempo, o sus padres lo hacen. Sonríen y se disculpan cuando se les confronta. Son lo suficientemente molestos como para incomodar a los vecinos, pero no lo suficientemente destructivos como para justificar un desalojo. Gloria negó con la cabeza. A la corporación le importan las tasas de ocupación y evitar demandas, no la calidad de vida de los otros residentes. Pero ahora puedes hacer cumplir las reglas. Porque me diste cobertura. Los inversores aprobaron las políticas. La corporación no puede anular eso. Me miró. No solo te vengaste de Derek. Me diste las herramientas para proteger a cada residente de este complejo de gente como él. No lo había pensado de esa manera. Me había centrado en Derek, en hacerle pagar por humillarme, en demostrar que no podía salirse con la suya tratando mal a la gente. Los otros residentes lo han notado, continuó Gloria. La señora Peterson me agradeció ayer, dijo que finalmente puede dormir toda la noche. El señor Kumar del edificio mencionó lo mucho más tranquilo que está el aparcamiento. La gente está renovando sus contratos en lugar de irse. Eso es bueno. Es más que bueno. Es lo que este lugar debería haber sido desde el principio. Terminó su café y se levantó. Quería que supieras que tu venganza ayudó a más gente que solo a ti. Después de que se fue, me senté en el balcón hasta que oscureció, pensando en Derek, en Madison, en todas las personas afectadas por los cambios de política que había propuesto. La venganza se había sentido personal, íntima, algo entre Derek y yo. Pero se había convertido en algo más grande, algo que importaba a toda una comunidad, y eso se sentía más satisfactorio de lo que había esperado. 3 meses después de que Derek se mudara, recibí una llamada de un número que no reconocí. ¿Es usted Rachel Morrison?, preguntó una voz de mujer, vacilante. Sí. ¿Quién es? Soy Madison. Quiero decir, la exnovia de Derek. Casi colgué. Casi borré el número y lo bloqueé. Pero la curiosidad ganó. ¿Qué quieres? Necesito consejo. Consejo legal. Sé que trabajas en un bufete de abogados. Hizo una pausa. Derek me pidió prestados $5,000. Dijo que era para una oportunidad de inversión. Algo que duplicaría nuestro dinero en 6 meses. Déjame adivinar. El dinero desapareció. Dejó de devolver mis llamadas hace 2 semanas. Descubrí que se mudó a Tempe, a un apartamento tipo estudio. Cuando lo confronté, dijo que la inversión fracasó y que no puede devolverme el dinero. Su voz se quebró. No sé qué hacer. Debería haberme sentido reivindicada. Madison había llamado a Derek una mejora, se había reído mientras él me humillaba en la piscina, lo había elegido por encima de la decencia humana básica. Pero al escuchar su voz, joven y asustada, y darme cuenta de que había sido utilizada, solo me sentí cansada. ¿Tienes documentación?, pregunté. ¿Mensajes de texto sobre el préstamo, transferencias bancarias, todo? Lo guardé todo. Entonces tienes un caso. Tribunal de Reclamos Menores. $5,000 está justo en el límite, pero es factible. Agarré un bolígrafo. Te daré el número de mi abogada de divorcios. Acepta algunos casos pro bono, especialmente cuando las mujeres son manipuladas financieramente.
Dile que yo te recomendé. ¿Por qué me ayudas?, preguntó Madison en voz baja. Fui horrible contigo en la piscina ese día. Sabía lo que Derek estaba haciendo. Pensé que era divertido. Fuiste horrible, estuve de acuerdo. Pero Derek es peor. Y mereces recuperar tu dinero. Le di la información de la abogada, colgué y me quedé mirando mi teléfono. 20 minutos después, mi abogada de divorcios llamó. Rachel Morrison, ha pasado un tiempo. La voz de Catherine era cálida. Acabo de recibir una llamada muy interesante de una joven que me enviaste. Madison. Sí. Me contó sobre Derek, el préstamo, el patrón. Catherine hizo una pausa. También me dijo que había otras, al menos otras 2 mujeres a las que les pidió dinero prestado antes que a ella. Las encontró en las redes sociales comparando historias. Se me revolvió el estómago. ¿Ha hecho esto antes? Varias veces. Pequeñas cantidades, generalmente entre $3,000 y $7,000, justo por debajo del límite donde la gente podría iniciar acciones legales. Pero si Madison está dispuesta a testificar, y si podemos conseguir que las otras mujeres se unan, podemos establecer un patrón de fraude financiero. Funcionará. En reclamos menores, absolutamente. Los registros judiciales serán públicos. Su patrón de comportamiento quedará documentado. No lo enviará a la cárcel, pero lo seguirá. Verificaciones de antecedentes, informes de crédito, futuras relaciones. La voz de Catherine se endureció. Hombres como Derek cuentan con que la vergüenza mantenga a sus víctimas en silencio. Cuando las mujeres empiezan a hablar entre ellas, a comparar notas, todo el sistema se desmorona. 3 semanas después, Madison ganó su caso. Se ordenó a Derek que devolviera los $5,000 en pagos mensuales. Las otras 2 mujeres presentaron sus propias demandas. Los registros judiciales detallaban todo, los préstamos, las mentiras, el patrón de usar a las mujeres financieramente y descartarlas cuando pedían responsabilidad. No asistí a las audiencias. No necesitaba ver la cara de Derek cuando se dictó la sentencia. Los documentos judiciales eran suficientes. El complejo de apartamentos se veía diferente 6 meses después de que Derek se fuera. Más tranquilo, más calmado, como un lugar donde la gente realmente quería vivir en lugar de solo tolerar. Me senté en la reunión trimestral de inversores, revisando los informes financieros. La ocupación había subido un 12%. Las encuestas de satisfacción de los residentes mostraban una mejora significativa. Las solicitudes de mantenimiento habían disminuido porque la gente estaba tratando mejor la propiedad. Tus políticas marcaron una verdadera diferencia, Rachel, me sonrió la señora Richardson desde el otro lado de la mesa. El valor de las propiedades ha aumentado. Estamos consiguiendo inquilinos de mejor calidad. Gloria merece el crédito, dije. Ella es la que hace cumplir todo. Pero tú nos diste el marco, el coraje para establecer estándares de verdad, asintió el señor Chen. Deberíamos haber hecho esto hace años. Después de la reunión, Gloria me acompañó a la salida. Oí lo del caso judicial de Derek, dijo. Madison y las otras. Catherine es una buena abogada. No deja que la gente se salga con la suya. ¿Tú tampoco? Gloria se detuvo junto a mi coche. Has cambiado desde tu divorcio, ¿sabes? Más fuerte, más segura. Tenía que hacerlo. La alternativa era seguir rota. Eso es lo que les digo ahora a los nuevos residentes. Cuando se quejan de que las reglas son demasiado estrictas, les digo que estamos construyendo una comunidad donde las personas se tratan con respeto, donde las acciones tienen consecuencias, donde no puedes salirte con la tuya con encanto. Sonrió. Una mujer preguntó si teníamos una política de tolerancia cero para los idiotas. Le dije, estamos trabajando en ello. Me reí, de verdad me reí. El sonido me sorprendió. Conduciendo a casa, pensé en Derek, en el incidente de la piscina que había destrozado mi dignidad, en las semanas de planear la venganza, en las políticas que habían desmoronado toda su vida. La venganza había sido satisfactoria, ver cómo perdía su apartamento, su novia, el apoyo de sus padres, su reputación.
Todo se había sentido como justicia. Pero la verdadera victoria fue más silenciosa. Era la señora Peterson durmiendo toda la noche. Eran nuevos residentes eligiendo Riverside porque estaba bien administrado y era pacífico. Era Madison recuperando su dinero y aprendiendo a detectar la manipulación. Era yo sentada en reuniones de inversores, tomando decisiones financieras, construyendo algo estable. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Jennifer. ¿Cenamos este fin de semana? Quiero oír tus últimas ideas de inversión. Sonreí y respondí, sí. Derek había llamado a Madison una mejora. Lo había anunciado lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. Había querido que me sintiera reemplazada y disminuida y sin valor. Pero no me habían degradado. Me habían liberado. Liberada para convertirme en alguien que no necesitaba su validación. Alguien que construía poder en silencio en lugar de anunciarlo. Alguien que entendía que la verdadera fuerza no se trataba de la humillación pública. Se trataba de pensamiento estratégico y planificación a largo plazo. Derek se había mudado a un estudio en Tempe, tenía un trabajo que apenas cubría sus facturas, y estaba lidiando con pagos ordenados por el tribunal y una reputación dañada. Yo estaba acumulando patrimonio en 3 propiedades, aprendiendo sobre inversión inmobiliaria y haciendo amigos con gente como Gloria, que valoraba la competencia por encima del encanto. La venganza había sido el catalizador, pero la transformación era la verdadera historia. Un año después de firmar esos papeles de divorcio, me senté en mi balcón con Catherine, mi abogada de divorcios que se había convertido en una amiga. ¿Alguna vez te arrepientes de haber aceptado las participaciones en la propiedad en lugar de efectivo?, preguntó, bebiendo vino. Nunca. La mejor decisión que tomé. Incluso con todo el drama de Derek. Especialmente por eso, corregí. Observé el atardecer. Si hubiera aceptado el efectivo, lo habría gastado, probablemente en terapia y helado y en tratar de sentirme mejor. Pero las propiedades me obligaron a pensar a largo plazo, a verme como alguien que construye cosas en lugar de solo sobrevivir a ellas. Caterina sintió. Por eso te empujé hacia ello. Sabía que necesitabas algo sólido, algo que creciera. La participación del 10% vale un 20% más que el año pasado. El valor de las propiedades sigue aumentando porque tú y Gloria le disteis la vuelta a ese lugar. Menos residentes problemáticos, mejor mantenimiento, estándares comunitarios reales. Volvió a llenar nuestras copas. Deberías considerar comprar más propiedades. Has aprendido el negocio. Tienes ojo para ello. He estado pensando en eso. Buscando edificios más pequeños, ejecuciones hipotecarias que podría renovar. Oportunidades que hace un año me habrían aterrorizado. Quizás, dije. No me estoy apresurando. Pero sí, quizás. Mi teléfono sonó. Número desconocido. Casi lo ignoré, pero algo me hizo contestar. Rachel Morrison. Una voz de hombre, mayor, formal. Sí, soy Robert Chen. Soy uno de los inversores de los apartamentos Riverside. Mi esposa y yo hemos quedado muy impresionados con sus contribuciones a la propiedad. Gracias. Estamos buscando vender nuestras participaciones en otra propiedad, un edificio más pequeño, de 30 unidades. Nos estamos haciendo mayores y queremos simplificar nuestra cartera. Pensamos que podría estar interesada antes de ponerla a la venta públicamente. Me enderecé. Estoy escuchando. Me dio la dirección, el precio de venta, las tasas de ocupación actuales y el historial financiero. Era más de lo que tenía, pero no imposiblemente más. Con un préstamo y una planificación cuidadosa, era alcanzable. ¿Puedo pensarlo?, pregunté. Por supuesto, no tenemos prisa. Pero Rachel, nos recuerda a nosotros mismos hace 40 años. Inteligente, cuidadosa, dispuesta a hacer el trabajo. Preferiríamos vender a alguien en quien confiamos. Después de que colgó, me quedé mirando mi teléfono. Catherine sonreía. Vas a hacerlo, ¿verdad? No lo sé. Es un gran paso. También lo fue divorciarte de tu marido. También lo fue aceptar participaciones en la propiedad en lugar de efectivo.
También lo fue enfrentarte a Derek. Levantó su copa. Sigues dando grandes pasos. Y siguen funcionando. Esa noche, pasé en coche por el edificio que Robert Chen había mencionado. Era más antiguo que Riverside, necesitaba trabajo, pero tenía buenos cimientos. Pensé en Derek, en su anuncio en la piscina, en lo seguro que estaba de que dejarme era una mejora. Se había equivocado en tantas cosas. Equivocado sobre lo que hacía a alguien ambicioso. Equivocado sobre lo que daba sentido a la vida. Equivocado sobre cómo funcionaba realmente el poder. El poder real no era anunciar tus victorias. Era construirlas en silencio, estratégicamente, con paciencia y planificación y la voluntad de hacer un trabajo incómodo. Derek seguía pagando sentencias judiciales, seguía viviendo en un estudio, seguía saltando entre trabajos y relaciones que se desmoronaban cuando la gente veía quién era realmente. Yo estaba considerando comprar mi segunda propiedad, construyendo relaciones con inversores que respetaban mi juicio, aprendiendo a confiar en mí misma de nuevo. La venganza había sido dulce. Ver la vida de Derek desmoronarse había satisfecho algo profundo y herido dentro de mí. Pero la verdadera victoria era esta, ya no pensaba en él a menos que algo me lo recordara específicamente. No era parte de mi vida diaria. No era parte de mis planes o sueños o identidad. Era solo una lección que había aprendido. Un capítulo que había cerrado. Un error que no repetiría. Y eso se sentía mejor que cualquier venganza. Compré el edificio. Llevó 3 meses de negociaciones, inspecciones, solicitudes de préstamos y noches sin dormir. Pero lo hice. Una participación del 15% en un edificio de 30 unidades que necesitaba trabajo pero tenía un potencial increíble. Gloria aceptó consultar sobre la renovación y la gestión. Catherine ayudó con el papeleo legal. Los Chen se convirtieron en mentores, enseñándome cosas que habían aprendido en 40 años en el sector inmobiliario. Mi hermana Jennifer vino a la firma, trayendo champán. Mírate, dijo, abrazándome. Magnate inmobiliaria, mujer de negocios, una tipa dura. Soy dueña del 15% de un edificio que necesita nuevas tuberías. No nos dejemos llevar. Eres dueña de algo. Estás construyendo algo. No eres la persona que Derek dejó en esa piscina. Se apartó para mirarme. Eres mejor. Tenía razón. La mujer que Derek había humillado en la piscina habría llorado, habría huido, habría pasado meses cuestionándose que estaba mal en ella. La mujer en la que me había convertido había documentado infracciones, propuesto cambios de política y desmantelado silenciosamente toda su cómoda vida. Pero más que eso, había construido algo nuevo, algo que no dependía de la validación o el apoyo de nadie más. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de un número desconocido. Oí que compraste un edificio. Felicidades. Siempre fuiste más inteligente de lo que creías. Derek. Me quedé mirando el mensaje. Se había enterado de mi compra. Probablemente por amigos comunes. Probablemente pasó tiempo componiendo ese texto para sonar comprensivo y maduro. Jennifer me observaba. ¿Es él? Sí. ¿Vas a responder? Lo pensé. Pensé en todas las cosas que podría decir. Todas las formas en que podría remover el cuchillo en la herida una vez más. Toda la prueba que podría ofrecer de que yo había ganado y él había perdido. Pero no lo necesitaba. La venganza estaba completa. No porque Derek estuviera sufriendo, aunque lo estaba. No porque hubiera destruido su vida, aunque ciertamente la había trastornado. La venganza estaba completa porque yo había cambiado. Porque había tomado el dolor que él había causado y lo había transformado en algo productivo. Porque había aprendido que la curación no consistía en hacer pagar a alguien. Consistía en construir algo mejor. Borré el mensaje sin responder. Vamos a celebrar, le dije a Jennifer. Tengo el 15% de un edificio que renovar. Salimos de mi apartamento, el que poseía parcialmente en el complejo donde había ayudado a establecer estándares comunitarios reales, y nos dirigimos a cenar. Detrás de mí,
El mensaje de Derek se desvaneció en la nada digital, sin respuesta, sin importancia, tal como él se había vuelto. La mejor venganza, había aprendido, no consistía en destruir a otra persona. Consistía en convertirte en alguien a quien nunca más pudieran menospreciar. Y yo había hecho exactamente eso. Rachel demostró que la mejor venganza es volverse inquebrantable. Si su transformación te inspiró, dale al botón de me gusta y suscríbete para más historias de mujeres que convierten el dolor en poder. Comenta abajo, ¿qué momento te hizo decir, sí, Rachel? Leo cada uno de los comentarios.